Candidatos. Me da mucho gusto que empecemos a partir de este jueves porque va a ser una arena fundamental el revisar las redes sociales, pero no solo revisarlas cuantitativamente, como lo decía, sino también cualitativamente, tratar de interpretar qué significan y tratar de, torear, si se le puede llamar así, a los bots, a las granjas que se alimentan de dólares o de pesos para tratar de inflar una conversación. Vamos a tratar de alejarnos de eso y realmente ver qué es de lo que se está hablando, qué es lo que está influyendo a través de redes sociales. Me da mucho gusto que a partir de este jueves nos acompañe Hugh McCarthy. Él es director justamente de ciencia en Narrative Tech. Gracias de verdad, Hugh, por estar esta noche por acá. ¿Cómo te va? Javier. Bienvenido, bienvenido de verdad. Este va a ser más bien como un primer saque. Un primer saque. Ya la próxima semana teníamos preparado ya, pero teníamos preparado unos gráficos, teníamos preparado un touchscreen, pero primero les dije, oigan, pues vamos a explicar lo que vamos a tener aquí todos los jueves. Yo creo que es fundamental, insisto, revisar en la arena de lo digital, en la arena de las redes sociales, cómo se mueven, porque les importa mucho a los candidatos. Eso es un lugar en donde se fijan, en donde fijan postura. Estábamos viendo cómo el presidente Peña Nieto hoy da a conocer su mensaje a Trump a través de redes sociales primero. Ya no recurre a la cadena nacional, a los canales de televisión, no, lo hace a través de sus redes y a través de esos mismos medios responden los otros cuatro. Es un teléfono rojo, digamos, un poco peligroso en algunos sentidos, simplemente por la naturaleza del tipo de mensaje. En 280 caracteres es difícil expresar un mensaje diplomático. Sin embargo, es la manera preferida del presidente de Estados Unidos y, como tú dices, ha marcado las redes sociales tendencias dentro de las elecciones desde el 2008 y en el 2012 aquí empezamos a ver el juego de las redes sociales en un tema de volumen relevante, pero no tanto en términos de su influencia. En cambio, 2018... ¿Es otro panorama? Es otro panorama, es mucho más maduro. La gente que consume tiene diferentes preferencias y un factor que juega aquí es el fenómeno cámara de eco. Que eso sucede dentro de las redes sociales, que la gente tiende a retroalimentarse con mensajes amenos a su cosmología. Y eso hace muy difícil que la gente cambie de postura y hasta que oiga diferentes perspectivas o mensajes. Pero es la realidad actual. ¿Qué va a ser diferente en estas conversaciones de los jueves, Hugh, que vamos a tener? ¿Qué aporta esta empresa Narrative Tech, la cual pueden revisar también trabajos en elfinanciero.com.mx, a través de Twitter, a través de Facebook? Estamos ahora sí que conectados pues, en lo natural, en lo orgánico que son las redes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué aporta? ¿Cuál es la diferencia en Narrative Tech? Un poquito viene del ADN de la empresa. Lejos, aunque tenemos gente del ámbito profesional, maestrías en administración, esas cosas, principalmente nuestro enfoque ha sido ciencia y la disciplina que te arroja esa ciencia. Al fin y al cabo, cuando tú formas un equipo de gente, nuestro equipo son antropólogos, sociólogos, matemáticos, científicos de datos, un cantante de ópera. Tenemos neurodiversidad dentro de la organización que nos presta una capacidad de ver los problemas de una manera no muy típica. Entonces, abarcamos este reto desde un punto de vista, oye, redes sociales es un set de datos impresionante, es muy grande, pero tienes que entender los sesgos que existen dentro de este set de datos. Claro. Entonces, cuando tú analizas un punto de datos, que trajimos unas láminas para describir un poco el reto, en una estamos describiendo cuál es el volumen relativo de la conversación antes del destape, durante el destape y justo después. A ver, platícame un poco de eso. Pues mira, son temas de volumen que dices, oye, pues ¿cuántas unidades? Primero, definamos el universo. El universo que nosotros estamos midiendo es la conversación en redes sociales, que tratan de temas políticos. Y tenemos un set, un glosario, un vocabulario enorme que si las palabras dentro del contenido, o sea, un tweet, un post de Facebook, Instagram, etcétera, esas cosas, si entran a nuestra base de datos por medio de una de las correlaciones con los términos sets de vocabulario, lo ingestamos. Y eso es cuando empezamos a ver eso como el volumen. Si tú ves antes de las elecciones, estamos hablando de un volumen diario alrededor de 200,000 tweets en México que hablaban de temas políticos. Ok, antes entonces de las elecciones, ¿por qué fecha sería?
más o menos. Esto estás hablando marzo, iniciales, estamos en pre-campaña, o sea, en el periodo de pre-campaña. En el periodo de pre-campaña se hablaba 200,000 tweets, una fuerza de 200,000 tweets, el tema de política. Es correcto. Empiezan las campañas y ese mismo volumen más que duplica arriba de 523,000 unidades por día. Y eso te dice, pues es obvio, el volumen va a subir la conversación. Durante los Óscares van a incrementar o dominar la conversación de redes sociales. Sin embargo, cuando tú ves el bajón de 2 a 5 de abril, estamos hablando de días hábiles, ves todavía sigue bastante alto. 350,000 tweets diarias promedio durante este periodo que hemos estado viendo, pero lo que es interesante y lo que hacemos nosotros es, no nos gusta quedarnos con esos aprendizajes superficiales y empezamos a hacer preguntas como, ¿por qué con la misma cantidad de tweets o más que casi el doble de tweets, tienes una intensidad por cuenta? ¿A qué se refiere intensidad por cuenta? Intensidad por cuenta es cuántos tweets promedio mandan las cuentas que hablaron durante ese periodo. Es decir, dado el universo macro es el 100 de la gente que habló, las personas que hablaban antes hablaban 3.6 veces al día, durante el destape se incrementa eso a 5.6, pero el volumen sigue siendo sustancialmente más alto que lo que era antes, pero la cantidad de tweets se mantiene similar. Eso te implica, oye, hay gente nueva entrando en la conversación. Hay gente nueva entrando en la conversación. Es o sea, antes de la campaña del 26 al 30 de marzo sí hay un universo de 200,000 tweets. Sube en el lanzamiento, en este fin de semana prácticamente que inician las campañas, a casi 523,000, bueno, 520 y poco más. Pero el tema es que del 2 al 5 de abril se incluye más, no solo en las cuentas que ya hablaban con regularidad de política, sino que la gente empieza también a hablar. ¿Hay algún comparativo? O sea, ¿hay algún comparativo? Sí. Por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos compararlo con algo? Mira, a mí me gusta mucho el deporte para análisis tribal. A ver. Yo soy antropólogo de formación académica, entonces yo veo muchos de los retos de comprensión del comportamiento humano como análisis tribal. El fútbol es uno de esos temas que son muy tribales. La gente se pone en camisetas, se visten de los colores, se van a las hinchas, se pelean, y dependiendo del país, ¿no? En Inglaterra igual se pelean más que pero en otros son lugares. Pasiones. Son pasiones. Y por lo tanto, y además el contexto del deporte para mí es una metáfora, una analogía moderna del campo de batalla. Y por eso la pasión de la gente al observar el resultado de la batalla se ligan tan pasionalmente, porque antes implicaba cosas muy serias para la supervivencia de la gente. Entonces, yo veo el deporte como una de estas metáforas. A ver. Y si tú ves el volumen del deporte, la plática alrededor de fútbol, entonces definamos en México, la gente que habla de temas mencionando algún equipo mexicano, mencionando el tema del mundial, interesante. A ver. Gente mencionando temas del Champions, de Real Madrid, etcétera. Eso tiende en periodos no políticos a ser más o menos 2 a 4 veces el tamaño de la conversación de política, mismos temas. Es decir, entonces estamos hablando de que algo que levanta pasiones, algo que está en la conversación, que es la Champions, la selección, el América, el poderosísimo Necaxa, estos equipos generan, por ejemplo, en una semana normal, si la política genera 200,000 tweets, ellos podrían generar entre 600,000 y casi 1,000,000. Sí, pueden llegar a esos niveles. Obviamente durante un partido importante, ese volumen sube sustancialmente. Sube tremendamente, claro. Pero también subirá como en los debates. Pero por supuesto, es decir, durante periodos nulos no nos interesa tanto a la política. Lo que difiere México en 2018 de México 2012 es después de que inicia el periodo de campañas, el volumen de la conversación de política rebasa por muchísimo el de cualquier tipo de deporte. Claro. Estás hablando de volúmenes muy sustanciales, cada candidato llevándose conversaciones del tamaño de la conversión entera de fútbol. A ver, ahí por ejemplo, ¿qué tenemos en pantalla? Ok, en la línea que está abajo, me tienen que perdonar, soy daltónico, asumo que es rojo. Roja y verde. Sí. Roja y verde, ahí estamos. Yo te echo la mano ahí. Muchas gracias. Esa es la conversación de política. Ok. Si tú ves
En octubre tienes un pequeño salto ahí con la búsqueda de las firmas, diferentes temas que salen en conversión en octubre. Eso explica un poquito ese pico que apenas llega a acercarse al del fútbol. Okay. Sin embargo, después de diciembre, esa conversación en creciendo domina por mucho el tema de la conversación en México. Ah, mira, interesante. Ok, a ver, ¿se puede ver, por ejemplo, por candidatos? Sí, por supuesto que sí. Entonces, si tú ves los candidatos, cómo se han ido comportando estas conversaciones, esto te cuenta otra historia por completo. Aquí en la raya más clara ves a López Obrador. La raya azul es Anaya, la raya roja es José Antonio Meade. Es José Antonio Meade. Entonces, tú ves una conversación alrededor de el López Obrador bastante estable, es decir, orgánica, como muy... Se llama orgánica, en nuestro lenguaje nos gusta llamarlo orgánico. Sin embargo, tengo algo de renuencia a decir en orgánico, simplemente porque puede ser una conversación línea base que todavía no han sabido inflar o querido inflar de una manera, digamos, inorgánica o artificial. Todo lo contrario alrededor de las otras dos líneas. Si tú ves el de Anaya, que es el azul, ese incremento en volumen fue alrededor de la conversación de los terrenos. Y aunque, como decía Phineas Barnum, que no hay mala prensa, en este caso, y creo que va a cambiar este fenómeno también en estas elecciones, este incremento en conversación fue bastante negativo y se ve en las encuestas que se ven. Y sí hay comentarios negativos, o sea, sí hay... De hecho, esto es donde difiere el fútbol del entorno político hoy en esta conversación. ¿Por qué? Es el porcentaje de la conversación que torna negativa. Es decir, en el fútbol la gente tiende a aplaudir los atributos de su equipo, tanto como cuestionar la masculinidad, virilidad, fuerza de los otros equipos contra los cuales van a competir en un periodo de tiempo relativamente corto. Pero la conversación política en estas elecciones ha tornado 80% negativo. Aunque dependiendo de cómo lo mides, nuestras herramientas más artesanales, digamos, cuando ponemos a leernos y darnos cuenta y afinar las herramientas, te das cuenta que la gente está tirando más tierra que hablando de los atributos. Eso puede ser una función de una ausencia de atributos declarados o una tendencia humana de querer negativamente abarcar la conversación. Qué interesante. Y a ver, tomando, por ejemplo, en comparación con la campaña de Estados Unidos, ¿era parecida esta conversación de negativos, atributos? De hecho, completamente similar en el sentido de la gente que votó en las elecciones de Estados Unidos tendieron a votar en contra del otro candidato. La diferencia de cómo lo hicieron es cómo motiva o cómo es el entorno político en Estados Unidos, que tiende a ser muy binario en todos los temas. Claro, sí, hay dos puntos. Hay dos puntos. Y además uno se liga a conservador y el otro se liga completamente a temas liberales, no progresistas en el caso de Hillary Clinton, pero tienes un entorno en el cual la gente estaba tirando mucha mierda de un lado al otro. Pero lo que no estamos viendo aquí es una capacidad de ligar temas como Donald Trump hablaba mucho de miedo, hablaba de balaceras en Chicago y de que nunca ha estado peor Estados Unidos. La frontera, etcétera. Va en contra de los datos, pero lo decía. Y eso, la gente cuando recibe input de miedo, tienden a votar más conservador. Híjole, entonces, va a ser difícil ver cómo se aplica esa psicología aquí. Qué interesante, ¿eh? Yo sí pondría por ahí en los pendientes para que lo anotes en las notas, lo anotes ahí en tu celular, el tema del miedo en México, ¿eh? Yo creo que sí se va a convertir en un tema de conversación en los próximos meses. Y la pregunta es, ¿se puede medir? Sí, ¿Se puede medir? Lo que tienes que hacer es asociar un set de vocabulario con este set límbico de emociones, ¿no? Que son temas de, por ejemplo, el argumento de qué pasaría a un México si uno de los candidatos puede ganar. Muchos de esos ejemplos tornan hacia qué podría ser mal, en lugar de qué podría ser bien. Nosotros nos enfocamos mucho en no vayas allá porque te va a ir mal. En cambio, eso es muy natural, es una cosa muy humana. Nosotros, parte del entorno tribal es pintar de por qué el otro tribu está mal. ¿Qué otra cosa traes para el día de hoy? Pues mira, principalmente son estos temas que nos están apasionando. Estamos empezando a levantar las capas de la conversación y ver, lo que estás viendo aquí es un mapa de la conversación los 4 días o 3 días alrededor del 31 de marzo al 2 de abril.
Estos son las tweets. Ahora, definamos este universo. Este universo es toda la gente que tuitea sobre esos 3 tags, es decir, arrobaron a... AMLO presidente. Exactamente. Exactamente, que son los que están ahí AMLO, junto. Ricardo Junto haremos Anaya historia, exactamente. Ok, entonces lo que ves aquí con estos 3 es el volumen relativo de esas conversaciones, pero son nada más los que tienen habilitados geolocalización en sus teléfonos para que podamos asociar eso a unas coordenadas. Entonces ya extrapolamos las coordenadas, las pintamos en este mapa con el tiempo y eso te dice cómo va tornando la conversación. Wow. Entonces, eso te puede decir, hicimos uno idéntico para el temblor y te dice muchas cosas sobre cómo reaccionamos a... Pues mira, Hugh, yo de verdad, qué manera de entrar por la puerta grande, que esto se convierta en una probadita de lo que vamos a tener todos los jueves. Es justamente un análisis distinto, es un análisis de tratar de entender pasiones, de entender miedos, mentiras y de cómo podemos a través de redes sociales no solo convertir o tratar de verificar, bueno, él tiene tantos seguidores, él tiene cierta influencia. No, de lo que se habla. Las historias que se cuentan en redes sociales y traducirlas, por supuesto, con el análisis que ustedes tienen. Este extraordinario equipo de neurodiversidad, como tú lo has llamado, que de verdad lo acuño, pues vaya, será un plus que tendremos todos los jueves. Te agradezco, Hugh, qué buen material. Lo tendremos por acá todos los jueves para revisarlo, para digerirlo y será un placer contar con el su agradecido equipo, soy yo. Muchísimas gracias. Un gran placer compartir foro contigo. Hugh, qué gusto. Que te vaya muy bien. Muchas y gracias, por supuesto, igualmente. ¿dónde podemos revisar lo que está haciendo Narrative Tech? Pues mira, lo estamos posteando a nuestros Twitters. Mi handle es McCarthy-Hugh. Ahí ponemos muchos de los aprendizajes y videos que podemos compartir como estos y pues ahí hay un feed constante día a día de lo que estamos aprendiendo y es un proceso de descubrimiento y lo cual para mí es lo más fascinante, ¿no? Porque pues, entender mejor. Se nota, se ve y se siente, cosa que se agradece. Vamos a ir a una